www.onradio.com.ar para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. On Radio. Viernes no está Moreno, así que otro viernes, compañeros. Moreno sigue recorriendo la patria con sus actos, sus charlas. Ahora está en San Miguel. Sí, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Creo que también con él está la compañera Pimpi. Exacto. Pimpi Colombo. Así que nuevamente no lo contamos en esta emisión del programa. Pero nos acompañan un compañerazo y una compañeraza. Está con nosotros y gracias por venir. Marita Velázquez, que es una compañera de larga trayectoria de militancia en la provincia de Buenos Aires. Fue secretaria de Desarrollo Social de Lomas de Zamora en el año 2002, concejal entre 2001 y 2013, todos los años, todos. 3 periodos consecutivos. Directora gubernamental del IPS de la provincia de Buenos Aires, congresal provincial del Partido Justicialista y secretaria del PJ de Lomas de Zamora. Así que, y esto es poco, digamos, es una apretada síntesis de tu trayectoria, Marita. Sí, sobre todo y principalmente militante. Creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro partido. Claramente. Bueno, y Tati Zampino, ¿lo volvemos a presentar? No sé, ya ha venido varias veces acá el compañero. Si no van a decir, se comen todo eso con una galletita, con dulce de leche, algo. No hable de comida ahora, Zampino, porque la verdad que se acerca la hora del tintillo y digamos, alguna cosa. Yo para darle el pie, del tintillo. Ya me tiene, me lo da a propósito para que caiga. Tocamos esos temas que empieza. Pero gracias, muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar acá. Obviamente no lo reemplazamos a Guillermo de ninguna manera, sino que cubrimos un poquito del espacio para poder estar compartiendo y bueno, haciéndonos también de lo que pasa en la diaria, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos en la presentación finalmente del libro. ¿Cómo estuvo esa presentación? ¿Cómo la viste, Marta? Buenísimo, así te lo defino, muy bueno, fue la verdad que un orgullo. Guillermo llenó el salón más grande de la rural, se concentró lo que es el peronismo, los compañeros que tienen un sentimiento importantísimo, que se referencian mucho en Guillermo Moreno, más allá de todas las personas que además no solo fueron a escucharlo, sino que han adquirido su libro, que lo esperaron hasta altas horas de la noche y de la madrugada para que Guillermo les dedique ese libro. Y me parece que eso es un gesto muy especial. Cantamos la marcha. Cantamos la marcha en la rural, así que la verdad que una fiesta, realmente una fiesta para el peronismo. Y un orgullo, bueno, desde ya haber podido acompañar a Guillermo, ¿no? Pero además sí, totalmente. Pero además de la militancia vinieron muchos seguidores de Guillermo que se acercaron al predio de la Feria del Libro para escucharlo, para comprar el libro, como decías vos, para que se lo firme. 3 horas. Estuvo firmando. Sí, 3 horas. Yo digo, después el brazo, ¿cómo? Y sigue firmando además. Sí, ¿no? sí, eso sigue. Pero en ese momento realmente fue muy impactante ver la cantidad de gente que empezó a formar cola, se vaciaba, se iba y la cola estaba y se mantuvo. Ya de hecho cerraron el predio y la cola estaba ahí. Así que tuvieron que esperar inclusive la gente del predio para que se vaciara. No, lo de Guillermo fue realmente brillante, más allá de lo simbólico, ¿no? De haber cantado la marcha en el corazón de la oligarquía, que esto es, seguramente es una de las tantas cosas imperdonables que tenemos nosotros. Incorregibles, decía Borges, ¿no? Decía, estos son, pero bueno. Pero digo, a mí me gusta plantearlo desde el concepto del peronismo, de la doctrina que es el peronismo. Y este libro y Guillermo conforman la doctrina del peronismo, porque hablan sobre los hechos del peronismo en el gobierno, sobre las cosas que hay que hacer, sobre las cosas que se hicieron y cómo hay que mejorar las que seguramente hicimos mal.
porque él plantea también ese criterio de las equivocaciones naturales del ejercicio. Pero en esto está esa gran diferencia, que es aquellos que, como el actual gobierno, no sé por qué, hace las cosas como se le place, en perjuicio de los sectores trabajadores, de los menos, la gente más necesitada, y cuando uno, en la voracidad que provoca el hacer, se encuentra con situaciones que son muy complejas y puede haber alguna equivocación, puede haber algún error, pero bueno, está en el barrio decimos la mala leche, y disculpen la expresión, cuando uno lo hace a exprofeso, y otras veces cuando las circunstancias lo llevan a eso, ¿no? Yo creo que es un material de consulta y de lectura, sin duda, para la militancia, un material de estudio y de reflexión, pero no solamente para la militancia, sino para aquellos que quieren leer la propia historia contada por uno de los protagonistas de nuestra década ganada. Pero además, a eso yo le agregaría que durante la gestión, muchos no escuchamos a Guillermo Moreno, no hablaba, Guillermo Moreno ejecutaba, realizaba, trabajaba. Entonces me parece que también esto permite a muchos que hoy están conociendo al otro Guillermo Moreno, decimos cuando recorremos el país, nos permite realmente ir conociendo una faceta de Guillermo que es la del compañero, del peronista, del militante, desde otro lugar. Entonces me parece que este libro también tiene ese condimento para todo por eso yo hablo especialmente de la militancia, pues nos tocó estar en Misiones hace poco, en Posadas, y cuando se enteraron que estaba Guillermo y todavía no había llegado a su presentación, se agotó el libro. Se agotó el libro y lo estuvo firmando en la universidad. Entonces me parece que esos son los hechos que hoy, cuando nosotros decimos que Guillermo es un patriota, que Guillermo nos representa, que nosotros decidimos que nos conduzca, aunque él diga que es un punto de encuentro, ese enamoramiento de realmente sentir que el peronismo está vivo y que lo expresa ante este momento con estos gobiernos, que bien los define oligarca y que nosotros definimos un poco más que oligarcas, que avasallan tantos derechos y tantas cosas que se han construido. Me parece que cuando el título bien lo define, en defensa del modelo, y la defensa del modelo es del trabajo de todos estos compañeros que han llevado adelante. Hoy tenemos la voz de Guillermo Moreno y además el libro que así lo expresa. Sí, lo estamos leyendo y acá se ve, y si tenemos tiempo podemos leer algunas partecitas en el cierre del programa, si tenemos tiempo. Perfecto. Porque evidentemente una charla entre compañeros se nos pasa rápido. Nos liberamos, acá estamos. Se nos pasa rápido, ¿viste? Se nos pasa muy rápido. ¿Cómo ves la provincia, Marita? Vos que tenés yo preocupada. No. Sí, yo estoy convencida de que vamos a ganar totalmente, que vamos a llenar las urnas de votos peronistas, también estoy de acuerdo. Preocupada, digo, a veces por discusiones mediáticas en medios de comunicación que se siguen dando y que la verdad me parece que aquellos que se dicen nuestros dirigentes deberían expresarlas en otros ámbitos, ¿no? Porque es mucho el trabajo que está haciendo muchos compañeros para reconstruir el partido después de la derrota que sufrimos. Entonces me parece que algunos que tienen el alcance a los medios lamentablemente no priorizan los intereses personales a los intereses del conjunto y no nos hace bien a ninguno. Yo creo que si logramos esta tan ansiada lista de unidad, nosotros nos quedamos realmente con un 70% de los votos. El peronismo vuelve a recuperar la provincia. No es un trabajo fácil, ojalá lo logremos, nos faltan 40 días, pero es difícil, no es tan fácil si no logramos la unidad. Y en esto tenemos que ser conscientes y responsables. Me parece que esa es la palabra, responsables de que realmente el peronismo vuelva a resurgir, vuelva a ganar, vuelva a ser gobierno y vuelva a ser la alternativa para los que menos tienen. Cuando Tati hablaba en algunos términos, creo que se refiere a eso. El peronismo es el único que puede darle garantía, que puede darle esperanza y que realmente gobierna para su pueblo y con su pueblo, que es lo más importante. Entonces, en eso de que a veces uno puede cometer errores, sí, pero lo bueno es que nos permitimos también en este momento que estamos fuera del ejercicio, digamos, de la gestión, rever eso, y somos los únicos que somos capaces de hacer esa autocrítica y de ver cómo las mejoramos. Sí. Eso lo hace nada más que el peronismo, y la verdad que los que tenemos esa responsabilidad en estos momentos bregamos por la unidad, y creo que eso es lo que estarán haciendo la compañera Pimpi y seguro Guillermo Moreno en este momento en San Miguel. Como lo están hablando en todos lados, porque en todos los distritos, a todos los lugares donde llegó Guillermo siempre llevó la misma palabra.
nosotros podemos dar fe de que él, inclusive circunstancias que lo ponían a contrapelo por ahí de algún compañero, de alguna situación, en este momento está con todas las condiciones, se abraza, discuten las cosas donde las tienen que discutir para poder proyectarlo en vísperas de un futuro que sea aventuroso para todos, ¿no? Y esto obviamente lo hace cuando hay capacidad de conducción, cuando hay capacidad de liderazgo, cuando hay capacidad de visión de futuro, porque lo peor que nos puede pasar es que no veamos que tenemos un futuro y que este gobierno que está hoy, que es tan perjuicioso para todos los sectores, porque por ahí hablamos, ¿no? La clase de trabajadores, los más desposeídos como los primeros que hay que llevar la ayuda. Pero durante el gobierno del peronismo no hubo más quebrantos, no hubo más remates ni de los campos, de los sectores más agraciados con este gobierno. Entonces, también hubo una política que permitió pensar en un país para todos, donde todos los sectores, empresariales, comerciantes, industriales, estaban incluidos. Obviamente, después las discusiones naturales de cómo se produce, cómo se reparte el producido, cómo acontecen los distintos eventos que inclusive son históricos y que pasan en el contexto del mundo, porque nosotros no somos una isla. Pero esta discusión se tiene que dar. No, pero vos fíjate, perdona, déjate que estamos, pero fíjate en lo que vos estás diciendo, en el contexto de lo que está atravesando nuestra provincia. Supuestamente viene un cambio que el ciudadano no lo está viendo, un cambio que aquellos sectores que bien hablamos más humildes lo están sufriendo. Las familias que no tienen trabajo, ni hablemos, porque la verdad la situación es difícil, pero aquellas que todavía tienen el empleo, la situación también sigue siendo difícil, no llegan al 10, no llegan al 15, cada vez se va cortando, van adquiriendo nuevos créditos, hay familias que hoy ya están volviendo al trueque. Y acordate eso, lo que fue. bueno, lo que la vivimos esa situación, entendemos. Bueno, yo venía Durísimo. para acá hoy y paso por lo que es Camino Negro, para ir Puente La Noria, Sí, y me conozco. toca pasar por una parte de Fiorito y está la feria. Con este tiempo, con este frío, está una feria de trueques en la plaza. Sí. Bueno, es un que da- síntoma del y estás a 5 minutos donde vos cruzás a Capital Federal y lo tenés ahí. O sea que me parece que son síntomas que nos tienen que alertar, y por eso digo, hay discusiones que se tienen que dar en un ámbito. Y me parece que tenemos que priorizar qué es lo que representamos, y eso es lo que nosotros, por lo menos desde este sector, que es la Néstor Kirchner con Guillermo Moreno, estamos trabajando. Sí, La claramente. gobernadora, en un discurso dijo, venimos a proponerles pasado por futuro. Está clarísimo lo que dijo. Vuelven a ser el pasado. No es que se equivocó, no es que Furcio, su cabeza piensa en eso. Y eso es lo que nos están proponiendo. Lo que ella dice, el trueque es la situación más crítica económica y social que se puede dar. Es un emergente de una crisis muy profunda desde el punto de vista económico, político y social. Yo, digamos, las últimas, con relación a lo que vos decís, de la terrible situación por la que está atravesando nuestro pueblo, en la ciudad de Buenos Aires, 19% de la población está en situación de pobreza. Y de ese 19%, un 5% está en situación de indigencia. 500, 700 mil personas de la ciudad de Buenos Aires son pobres, sobre una población de 3 millones y poco. O sea, si en la ciudad de Buenos Aires estamos en esta situación... Que es la más rica. Bueno, que no te imagines lo que es el conurbano. Por eso te digo la situación. Y a estos, bueno, tendríamos que también hablar de tantas promesas. Yo recuerdo esa famosa foto en su momento cuando Daniel Scioli tenía que viajar y por un tema de salud no pudo estar y tuvimos las inundaciones. Bueno, y recorrían y sacaban las fotos recorriendo. Bueno, hoy tenemos media provincia prácticamente inundada. Sigue avanzando y no se está hablando y no se previno primero, ya que tenían conocimiento de que esto venía sucediendo. Pero además la gobernadora ha viajado, digamos, durante uno de los momentos críticos de inundación. Sí, en realidad estaba viajando de vacaciones. Estaba creo que en México. Sí, buceando. Sí, que no, bueno, se encargaron muchos de tratar de cubrir eso, de taparlo. Bueno. No, eso nosotros los bonaerenses lo hemos tenido muy en claro, que no estuvo presente, pero por eso te decía, se recorren fotos, se hacen promesas, se sigue siendo hambre cero, se siguen siendo tantas cosas, que me parece que es una etapa donde la sociedad en este caso tiene que reflexionar muy bien lo que va a votar. Me parece que no estamos poniendo en riesgo cuando hablan de proyectos, eso es mentira. Lo que tenemos es que ver a quién le damos la posibilidad
de que nos represente, con quién nos sentimos representados. Y me parece que en este momento el pueblo está evaluando esa situación. Por eso digo, yo estoy convencida de ese voto en las urnas que se va a dar en agosto y que luego se va a convalidar en octubre. Pero creo que eso va a ser bueno y se va a potenciar si logramos hacer esta unidad tan ansiada. Y si no, bueno, iremos a las PASO y el que gana gobierna y el que pierde acompaña, y que volvamos a tener esos códigos que son los importantes. Sí, señora. Porque nosotros venimos de una generación en la que la palabra vale. Entonces me parece que esos valores son los que tenemos que empezar a poner en cada charla y en la mesa de cada familia, ¿no? Que volvamos a tener esa palabra. Sí, yo quiero agregar un condimento que me parece que están, como decía Marita, bastardeando la política. Digo, ellos buscan generar en la sociedad un cansancio, para que la gente, para que el pueblo diga, no, esto no me meto, esto, viste, son todos iguales. La verdad que tenía esperanzas en lo que Vidal decía, el hambrecero, vamos a terminar con las inundaciones. Le dijo a los maestros que tendrían que estar ganando 40.000 pesos y después no se presentan en la discusión de paritarias, no se sientan. Y yo creo que esto es lamentable, porque nosotros lo que estamos apelando es que la gente vaya a votar en agosto en las primarias como en octubre, poniendo no su bronca o su falta de fe, sino al contrario, que la política tiene que despertar el amor del hacer, que tiene que generar que el ciudadano diga, yo voy a votar convencido de que este es el mejor proyecto, como lo engañaron en su momento, pero pensando que lo nuevo, lo que vamos a venir con una propuesta que obviamente nos encarna a nosotros mismos como hacedores, porque si nosotros no pensamos en que esta nueva posibilidad, con nuevos dirigentes, con nuevo desarrollo, permitan ser hacedores, estaríamos incumpliendo con nosotros mismos. Primero, en lo personal. Segundo, digo en lo personal porque si nosotros no nos hacemos la idea del ideal de poder estar mejor, no se puede llegar a generar un camino donde vayamos, donde podamos ampliarlo para que venga la mayor cantidad de gente. Yendo primero sobre los que más necesitan. Sí, claramente. Lo que pasa es que mientras ellos, digamos, bastardean la política, le quitan el contenido a la política, hablan de que ellos no hacen política, que ellos no son militantes, que ellos son voluntarios, la política en el pueblo, en las organizaciones, en los partidos, está más viva que nunca. Pero eso no es casualidad. Ellos han utilizado muy bien la comunicación, justamente, que ha sido quizás uno de nuestros temas pendientes, digamos, una asignatura pendiente nuestra, y que fallamos quizás en estos errores que decimos cuando teníamos que transmitir aquellas acciones de gobierno de manera tal que las pudiésemos también militar, como decimos nosotros, porque no está mal hacerlo. Es el trabajo de muchos compañeros y la parte de la gestión la harán ellos y nosotros haremos la parte militante, porque para eso estamos en el partido. Pero más allá de eso, ellos eso lo han sabido utilizar y siguen instalándote. Y la verdad que la gente tampoco quiere ya escuchar el tema corrupción, no hay otros temas, no hay propuestas de parte de ellos. Ya prometieron, ya demostraron y nos recuerdan a viejos tiempos. Ya sabemos quiénes son. Entonces me parece que la etapa que se viene también, además es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es el de menos discurso y más hechos. Yo creo que la sociedad está reclamando eso. Necesita gente que los represente, en la cual se siente identificada. El vecino que se levanta y tiene que viajar en colectivo, el que tiene que esperar varias horas e ir colgado para ver cómo llega al trabajo. El vecino necesita sentirse identificado con aquel que vive como él, que puede ir a comprar, que sabe lo que es buscar precios, que sabe lo que es pagar un alquiler, cómo tiene que llegar. Necesita algo más que lo entienda, que sepa lo que es vivir el día a día, la inseguridad, que la tenemos en la provincia y ni hablar, bueno, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires exactamente. Pero va a seguir creciendo. Y además, si te digo, las amas de casa o las mujeres que tienen que ir a los hospitales, en la provincia de Buenos Aires es un desastre, está desmantelado el sistema de salud. Y eso me parece que es un tema fundamental en el cual tenemos que trabajar. Bueno. Es algo que hay que reestructurarlo en su totalidad, no hay turnos. La gente no consigue turnos. No hay médicos, no hay pediatras y todavía no hemos llegado al invierno. Y lo que tenemos que trabajar es eso, tenés estructuras, pero están vacías.
Bueno. Entonces me parece que es mucho lo que tenemos para hacer. Tenemos que hablar de educación, sí, tenemos que hablar de todos los ejes, pero digo los principales. Inseguridad, o porque no hay seguridad, inseguridad y el tema de salud, que es fundamental. Todavía no entramos al invierno, te lo decía recién, imagínate los chiquitos con bronquiolitis, todos los virus que estábamos charlando previo, que se van presentando, y todas las atenciones. Y tenemos mucho, y tenemos equipo para hacerlo. Entonces me parece que esas son las prioridades en materia de gestión. Temas que le interesa al ciudadano común, que atiendan eso. Y después se trabajará sobre eso, en cuáles son los proyectos que hay que llevar adelante. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas, yo tomo un ejemplo, y bueno, no es por mencionar tanto a Guillermo, pero digo algo que nos pasa cuando lo recorremos, y es, ustedes tienen que entender que cuando vamos a la reunión, él dice, nosotros somos esclavos de un pueblo libre, no venimos a decirles lo que tienen que hacer, venimos a recoger en esas reuniones qué es lo que ustedes nos quieren proponer. Entonces me parece que eso es lo fundamental, porque después de discursos vamos a actos y tantos discursos, por eso digo, seguimos escuchando a veces a los mismos decir lo mismo y que llega un momento que ya nadie quiere escucharlo. Nosotros necesitamos que surjan los nuevos referentes, que realmente se pongan ese bastón de mariscal, se pongan al frente de la situación y digan, acá estamos, muchachos. Y ustedes, si hay que ir a unas PASO, ahí digo, pero como corresponde, ir a las PASO, no hay que tener miedo, me parece perfecto, me parece sano, democrático, y saldrán los mejores. También tenemos en eso que trabajar en algo. Perdona, vos yo tengo que hablar casi, pero a mí me encanta, hay algo que tenemos que trabajar, porque en la reforma electoral hemos tenido algunos inconvenientes. En las PASO hemos perdido que voten los propios afiliados, en las PASO votan todos. Todos. Entonces es un tema que tenemos, una asignatura pendiente a trabajar. En las PASO puedo ir yo afiliada a mi partido y podés ir vos afiliada a otro partido y votarme a otro. O sea, vos definís mi interna partidaria. Claro. Entonces me parece que esa es una de las falencias que hemos tenido y con las cuales tendremos que trabajar de manera tal que podamos volver a tener nuestras propias internas. No que el de afuera defina, como hoy este gobierno pretende definir nuestras propias internas. Porque hoy ellos están mandando a votar a quien quieren que sea el mejor candidato que tenga afinidad hacia ellos. Entonces digo, la responsabilidad que tenemos es mayor. Y lo que tenemos que trabajar, en eso que vos hablabas de propuestas, Adriana, también ese es un tema pendiente, que volveremos para también trabajarlo. Vamos a escuchar un poquito de música mientras seguimos conversando algunos temas. Bueno, y continuamos charlando. Lo que estuvo comentando Marita recién sobre la provincia de Buenos Aires me trajo a la memoria dos ejemplos concretos en nuestra ciudad.
de lo que están padeciendo nuestros chicos, nuestros padres, las madres, digamos el pueblo porteño. En la zona sur, que no hay tantas escuelas de jornada completa estatales, con relación a las que hay en la zona norte, ¿qué solución dio el gobierno de la ciudad? Hasta tanto generar a las escuelas que planteó construir y que nunca construyó y que metió containers, digamos parches. Los lleva en micro a las escuelas de jornada completa que hay en el norte. Los pibes pueden tardar hasta 2 horas, o sea que, digamos, no solamente no les generan escuelas donde las tienen que tener, que es en la zona sur, que además es donde fundamentalmente van a la escuela pública, sino que además les ocasiona un trastorno, porque hay que, digamos, ir 2 horas y volver. Estos chicos que están en edad escolar, que tienen que estar en condiciones de poder asistir, aprender y demás, se desgastan con el viaje, y a los padres también les ocasiona un trastorno. Pero digo, esto para mostrar de qué manera paliativa, digamos, pone parches el gobierno de la ciudad. Y con respecto al tema de la salud, también es un tema muy crítico, porque, digamos, en la zona sur, sabemos que hay una frontera norte-sur en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Lo ves, digamos, desde todo punto de vista. Desde la salud, desde el punto de vista de la salud también. En la zona sur, fundamentalmente en la Comuna 8, que es Villa Soldati, Villa Riachuelo y Lugano, un 44% de la población asiste al hospital público, frente a un 4,7% de la población que asiste al hospital público en Recoleta, en la Comuna 2, en la zona norte. Pero digo, Recoleta para marcar la diferencia. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es donde el Estado tiene que invertir fuertemente en accesibilidad a la salud pública. Porque esta población, digamos, que asiste en un 44%, quiere decir que además no tiene ni obra social, es la que menos trabaja, mucho menos tiene prepaga. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, bueno, plantearon la construcción de un hospital en la zona de Lugano, que terminó siendo una gran sala de atención primaria, digamos, que brinda las prestaciones básicas, que está bien, digamos, la atención primaria como política sanitaria, pero tiene que atender también la mediana y alta complejidad en esa zona, garantizar la accesibilidad de la población a la mediana y complejidad. Bueno, estas obras tampoco se hicieron. ¿Puedo contar algo? Es lo que ella referenció. Si los dirigentes, en este caso el gobierno, ya sea Macri como Larreta, porque esto es una continuidad. Llevamos 8 años de Macri más el año y medio que tiene Larreta. No saben lo que es eso, no conviven, no necesitan, no saben lo que es llevar a un chico al colegio. Entonces, no podemos pretender que ellos lo sientan en la piel, en la carne, lo que es la necesidad de una madre, de un padre que tiene que llevar al hijo, que tienen que ver que el hijo lo llevan 2 horas por micro por toda la ciudad de Buenos Aires, si tiene problemas del transporte, si el chico se descompone, ¿a dónde lo va a buscar? No lo sienten. Entonces, al no sentirlo, al no padecerlo, es imposible. Tratan de dar recetas que algún escritorio les da, y de ahí la implementan para tratar de que no tener barullo. Pero la verdad que no es la solución. La solución es necesario escuela? Tienen que poner escuela. ¿Dónde vive la gente? En la zona sur con mayor necesidad, tienen que plantar las escuelas en la zona sur. En la zona sur es esta necesidad donde la gente no tiene trabajo. Yo les digo, caminar por Pompeya es terrible, ¿eh? La cantidad de gente que está viviendo en la calle. Familias enteras. Pregúntenle a los empresarios de zona sur, los que tienen la industria. Se le está cayendo a pedazos. Guillermo les planteó la emergencia alimenticia. No puede ser que las ONG, con todo el voluntariado, sean más participativas y den más respuesta que lo que da el Estado. El Estado no se puede lavar las manos de lo que por responsabilidad le cabe, que es atender a su población. Sí, pero además, discúlpame, me parece que estos que son emergentes sociales de un proceso de destrucción y de pérdida de calidad de vida progresiva,
el Estado los va a tener que atender, y a nosotros cuando seamos gobierno, que vamos a volver, desde el punto de vista legislativo, tenemos que generar el marco legal para que el Estado, desde las políticas públicas de salud y educación, dé cuenta y empiece a resolver esta situación. Digo, vos hablabas del club del trueque. Sí. Yo trabajé en salud entre los años 2001 y 2005 en el gobierno de la ciudad. Producto de la crisis económica y social que, digamos, demoró más tiempo en estallar. Los vecinos de la ciudad empezaron a apropiarse del sistema público de salud, porque había perdido la obra social, la prepaga, y el PAMI, que es lo que está pasando ahora, no da cuenta de la atención de nuestros viejos. Entonces tampoco el PAMI garantizaba las prestaciones para, digamos, nuestros queridos ancianos. Entonces aumentó fuertemente la presión sobre el sistema público de salud, y esto es lo que va a pasar, digamos, progresivamente en la ciudad de Buenos Aires. Y esto no se resuelve de un día para el otro. Entonces nosotros desde el legislativo, cuando volvamos, nosotros que nos toca el lugar del legislativo, a otros compañeros le tocará después el ejecutivo cuando volvamos definitivamente, por cierto. Pero tenemos que ser conscientes de esta situación y generar las herramientas legales para que se puedan implementar, y además para que el norte de las políticas públicas esté en esa dirección. Pero fíjate vos, además de lo que estás hablando y que termina lamentablemente después estallando, cuando colapsa el sistema, lo importante, vos hablabas de los jubilados. Pues nuestras prioridades son nuestros viejos y nuestros niños. Claramente. Y los abuelos hoy, por ejemplo, no sé si lo tienen ustedes ahí, igual acá, están con un mínimo de 6.000 pesos. La jubilación mínima de 6.000 pesos. O sea, estamos hablando de una barbaridad, ni hablar, no alcanza ni siquiera para los medicamentos, pues este es el tema de salud. O sea, hay muchos temas importantes que tenemos que hablar, pero el retroceso que estamos teniendo de todas las políticas que se han logrado en su momento implementar, aquellos que vivimos la crisis del 2001, la atravesamos, del que se vayan todos, de que explote todo, de que no teníamos Estado, de que hubo que volver a recuperar el Estado, que lo logramos en esa transición desde el 2001 al 2003, que logramos que luego desde el 2003 sabíamos que estábamos en una crisis profunda, pero como buenos peronistas nos hicimos cargo, cada uno desde su lugar, de decir, bueno, tenemos que volver a recuperar el rol del Estado, tenemos que primero, y discutiéndolo internamente, pagar la deuda externa para luego pagar la interna, porque todavía teníamos esa gran deuda y se saldó la deuda externa con el FMI. No me olvido más ese momento histórico donde volvíamos y nos enamorábamos de sentirnos que nos hacíamos cargo de una situación crítica del país, porque no es que nos hacíamos cargo en los mejores momentos y después lo destruimos todo, como lo están haciendo ahora, pues si la herencia fue tan mala, esa era una herencia. Porque si la herencia fue tan mala, no hubiese pasado un año y pico como el que estamos pasando. Así que para mí la herencia no fue tan mala como lo dicen. Eso estoy convencida y es lo que tratamos de transmitir siempre. Pero vos fíjate que nos hicimos cargo en esos momentos difíciles. Y nos vamos a tener que volver a hacer cargo de los momentos difíciles que vos decís, Adriana, que vamos a tener que atravesar. Sí, porque hay todo un retroceso. Hoy le están quitando las jubilaciones y las pensiones, que son de la Dirección Nacional de Pensiones, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, a muchas familias que las tienen por 7 hijos, que las tienen por temas de enfermedad, de salud, porque en esto también hay un tema que es puntual. En ese momento, cuando volvimos y nos hicimos cargo, la gente que no tenía obra social, pero que tenía enfermedades graves, qué sé yo, en su momento eran muy difíciles, no era como ahora que estamos quizás, hay otros sistemas y estamos más acostumbrados a charlarlas, como eran el HIV y otras enfermedades, no tenían cobertura médica, no había un sistema que los pueda auxiliar, y se crearon esas áreas que permitió que todas aquellas familias que no tenían obra social, mientras conseguían empleo y salíamos de las crisis que eran nuestras emergencias, accedían demostrándolo en el Ministerio de Desarrollo Social. Primero le dábamos el medicamento y luego tenían que demostrarnos que realmente no tenían la obra social, y había un trabajo articulado porque había voluntad de resolver y de que volvamos a sentir el sentido de patria, de nación. Eso era lo que nos importaba, y de eso nos hacemos cargo los peronistas en los momentos más difíciles. Sí, esta es la diferencia, esto es lo que nos van a dejar nuevamente, y esto es lo que vamos a tener que volver a hacernos cargo, como lo hacemos siempre. Tati, te hago una pregunta. Ella planteó el tema justamente del endeudamiento, la deuda externa, la deuda interna.
¿Qué dijo Guillermo con relación a la deuda que estaba adquiriendo este gobierno oligarca? Bueno, esto es brillante, porque aparte Por favor. pone un nuevo condimento, que creo que esto lo da la experiencia que da la gestión, que es poder decir, ellos nos endeudan, ellos van a tener que pagarlo. Y como bien dice Guillermo, son los sectores más beneficiados los que nos están endeudando, pensando o tratando de que vuelva a ser como la vieja deuda, que fue la estatización de las empresas, que fue tanta negociado de noche y a oscuras que firmaban únicamente para poder endeudarnos, pero esto Guillermo lo dice bien clarito, la van a pagar los sectores oligárquicos que son los que se hacen cargo de esta deuda. Y esto creo que es brillante, porque también va a traer certeza en que todo el trabajo que cada uno desarrolla, políticamente, socialmente, en la empresa, en la fábrica, donde toque, no va a ser para volver a pagar esa deuda externa que nos están sometiendo, sino que es para poder decir que queremos vivir con dignidad y tratar de estar lo mejor posible, como lo hemos estado. Y dijo que íbamos a generar los instrumentos legales para Exactamente. poder garantizarlo. Claro. Digo, que no es ni, eso es lo novedoso. Y esa es la responsabilidad que vamos a tener. Por eso lo importante, No tengas ninguna duda de eso. por eso lo importante del votante, que sepa cuál es la propuesta que se está llevando adelante, cuál es el sentido de lo que queremos ser dirigentes y estar, como vos decías, en el Palacio Legislativo para poder dictar normas, discutir proyectos y aprobar leyes que sean con un sentido. Y ese sentido es este que dijo Guillermo. Y es este que obviamente, por eso hay que ser mayoría, por eso es necesario que la gente comprenda, saltar el cerco ese de censura mediática que existe. Por eso estamos yendo desde las unidades básicas, desde los clubes, desde todos los sectores para poder llevar esta idea adelante y que la gente la tenga en clara. Y por eso además nosotros decimos, desde la provincia de Buenos Aires hemos perdido el gobierno. En esta elección lo tenemos que recuperar porque nosotros no queremos resignarnos a que nos digan que no se puede o a conformarnos con un porcentaje. Y esto también lo decía el otro día, no me acuerdo, uno de los candidatos, cuando estuvimos en la presentación, que lo dijo muy claro, no me acuerdo si fue José Álvarez, cuando dijo, no nos conformemos en Capital Federal, no nos conformemos, no creamos compañeros que no podemos ir por mucho más del 25%. Claro. Creo que eso es algo que para Sí. ustedes que son legisladores de Capital es muy importante, el desafío que tienen ahora, que es decir, podemos ir por más y por qué no podemos empezar Pero a ganar en Capital Federal. Es que la gente, Totalmente. el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sabe que está mal y sabe que este gobierno no le da futuro, que lo están endeudando, no tan solo a los que hoy estamos, sino a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, es muy importante. Nosotros caminamos la calle, yo acá de la unidad básica de Carlos Calvo 1193 paso... Que está en zona sur. Que está en zona sur. Primero, lo que ves en la gente es la cara expresiva, de mal, de sentirse agredido. La gente está muy irritable. Y esto se lo provoca el gobierno con su política que aplica. Si la gente tuviera la seguridad de salir de su casa y que no tenga problema para llegar al trabajo, de tener trabajo, de salir del trabajo y volver a su casa, ver a sus... Pero es todo un problema. Salís, no sabés cómo salir. Llegás, no sabés si tenés trabajo. Te bajan el sueldo, no tenés capacidad de ahorro, no tenés capacidad de comprarle a los chicos un juguete. Cuando volvés a tu casa, lo primero que pensás es, me quiero ir a acostar. Y esa no es la vida. Nosotros, el peronismo, en gobierno ha demostrado que esa es una vida que no desea para su pueblo. Como decíamos, ¿quiénes son los privilegiados? Los niños. Para los niños todo. ¿Quiénes son los que le siguen a los niños? Nuestros mayores. Para nuestros mayores todo. Hoy le sacan hasta la felicidad del hombre que llegó a jubilarse. Marita, vos que tuviste 3 periodos de concejal y los tuviste, digamos, atravesaste distintas situaciones, ¿no? Sí. 2001, la década ganada.
Bueno, ahora estamos en otra situación, en otro contexto nacional y en otro contexto internacional. ¿Cómo proyectás la gestión desde tu nuevo lugar de diputada por la provincia de Buenos Aires? Porque lo vas a hacer seguro. Bueno, ojalá así sea. Ojalá así sea y además se consolide con los votos, que es lo más importante, porque creo que eso es lo que nos da la responsabilidad de la representación. Nosotros queremos reconstruir nuestra provincia. Amamos, yo soy bonaerense, así que amo mi provincia. El mejor ejemplo, vos lo planteabas, no es casualidad que haya sido 3 periodos consecutivos concejal en el distrito. Asumí en un momento muy difícil, en un momento del que se vayan todos, en un momento donde había que ponerle el cuerpo, y cuando hablo de ponerle el cuerpo no hablo de había que ponerle el cuerpo en serio, bien difícil, y donde también teníamos que volver a recuperar. Y en ese momento hasta el gobierno local, porque nosotros está bien, se había perdido el gobierno local, así que era también bastante complicado. Nuestro trabajo es lo que te expliqué y por eso yo coincido plenamente. Y cuando yo elijo ese punto de encuentro que es Guillermo Moreno, lo elijo porque me siento identificada como militante, porque también tenemos que hacer autocríticas de que cuando estamos bien, uno a veces no mira, va dentro del pelotón, y cuando las cosas se ponen bravas, uno busca a aquellos compañeros o compañeras con los que se identifica y se entiende claramente cuando habla, porque también se entiende claramente cuando va a los hechos con el trabajo. Entonces, desde ese lugar no hicimos autocrítica, me acuerdo cuando lo conocí a Guillermo, sino qué es lo que hacíamos para volver, qué es lo que hacíamos para volver mejores, qué es lo que hacíamos para recuperar, como vos planteás, lo que tuvimos esperanza. Y yo le dije, mira, hubo algo simple, por lo menos lo que me tocó a mí en mi etapa de concejal. Mi etapa fue trabajar directamente con los vecinos, pero escucharlos, por eso yo te decía recién, no decirle yo los que quiero, que ellos me voten, no decirle yo mi propuesta es esta, porque la realidad es otra del vecino. Entonces, si yo escucho al vecino, entiendo la realidad que a lo mejor yo puedo no vivirla, porque no todos atravesamos a veces las mismas situaciones económicas, pero cuando uno lo vive, lo palpa, está y lo entiende, desde ahí te salen los mejores proyectos, porque yo soy una convencida que los mejores representantes son los representantes del pueblo, y luego armar equipos técnicos. Respeto muchísimo a muchos cuadros que tenemos, técnicos y profesionales, pero también digo que en el peronismo también tenemos que tener, cuando Guillermo te dice las caras morochas, volver a tener dentro de nuestras listas aquellos donde nuestros compañeros se sientan identificados y donde se pueda generar estos ámbitos colectivos, donde pueda estar el compañero militante que vive su realidad y donde pueda estar el compañero que se haya podido formar, y más de esa universidad pública de la cual tanto bregó Evita junto a Perón, y pueda darle ese contenido y articular en forma colectiva, porque las cosas de estas salimos en forma colectiva, no salimos en forma individual. Totalmente. Entonces ahí es donde yo estoy convencida de que el trabajo es así, y así lo hicimos. Y en nuestro distrito, mirá, te pongo un proyecto, por ejemplo, en plena crisis, que bueno, en 2002 aparte pido licencia para hacerme cargo de la Secretaría de Acción Social, en un momento donde estallaba el país, y lo pudimos hacer, y pudimos articular muchas políticas con la universidad en ese momento de Lomas, porque uno va a buscar esos compañeros en los ámbitos que correspondan para hacer los equipos de trabajo. Hicimos uno de los mejores trabajos en el distrito. Volvimos orgullosos nuevamente al Consejo Deliberante y las políticas las implementamos. Uno de los problemas más graves que teníamos era la falta de red de agua potable. Vos fíjate qué tema tan simple, y cuando lo traíamos para trabajar nos decían, ¿cómo? ¿En Lomas ustedes no tienen agua? Han tenido todos los gobiernos provinciales y nacionales, no tienen agua, y no la tenemos. Pero yo no tengo tiempo para discutir quiénes eran los compañeros que representaban. No, mi responsabilidad es ahora. Y como es mi responsabilidad como legisladora, lo que yo vengo es con estos proyectos para trabajar. Para resolver la situación. Yo tengo esa obligación. Después, ¿qué hace o no hace el otro? La verdad que quedará conciencia del otro compañero. Claro. Lo nuestro era volver a recuperar. Y trabajamos sobre la problemática que nos plantearon. Y pudimos, mirá vos, que atravesamos esa crisis, presentar todos los proyectos que nos permitió, porque cuando hablamos del agua estamos hablando de un tema de salud, que es lo que vuelvo, estamos hablando de cómo nuestros chiquitos se morían por diarrea, porque tenemos que decir esos términos para que se entiendan en esas palabras graves, claras, que lo puedan entender muchos dirigentes, y conseguimos una primera construcción de red de agua, que fue por MPG, fue con lo visaba el municipio,
pero la mano de obra la ponía el vecino y los capacitaba, que en ese momento estaba Aguas Argentinas, no sé si recuerda, hasta que asume Néstor, y cuando Néstor asume, y nosotros tuvimos en ese momento la visita de la compañera Alicia por varios asentamientos, el trabajo fue simple, a veces cuesta convencer a algunos, así que hicimos un recorrido, y cuando terminamos ese recorrido en el asentamiento, el vecino, el que menos tiene, siempre es el que más te ofrece, así que querían ofrecerle algo para que tome y todo, y nosotros dijimos, no, agua de la canilla, la misma que toman ustedes, porque es la forma que tenemos para resolver estos temas. Y no tomaron el agua de allá, pero sí nos avalaron todos los proyectos. Ese fue el primer ejemplo donde Néstor dijo, acá hay que cambiar algo. Y vení porque vas a presentar el primer proyecto para cambiar esto. Tomo la empresa, el Estado la toma. Aguas Argentinas pasó a ser del Estado. Presentamos el primer proyecto, me acuerdo, por eso muy patente, en Lomas de Zamora, y automáticamente con todo el equipo de Lenosa nos pusimos a trabajar. Después vimos las normas, como decía Néstor. Primero tenemos que resolver, que no se nos mueran más pibes. Y ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos en el distrito de Lomas. Hoy el 95% del distrito tiene agua potable. Y ya estamos trabajando con la red de cloacas. Pero en los asentamientos, donde no tenían los títulos de tierra, ahí era más difícil, donde no se podían hacer. Me dijo, pasás caño hasta por abajo de las cocinas. Todos tienen derecho a tener agua. Es un derecho. Entonces me parece que cuando uno tiene decisión y sabe por qué se presenta y qué es lo que quiere representar, luego las leyes las vas trabajando. Eso se va consensuando. Pero el vecino tiene que volver a enamorarse de lo que es el peronismo. Nosotros tenemos que volver a enamorar. Y lo volvemos a enamorar si realmente sentimos que los queremos representar y por qué y para qué. Y aquellas pequeñas cosas que parecen para algunos eran cuestiones de vida para otros. Y cuando modificamos esos proyectos en Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados de la provincia y en la Nación, la empresa se tuvo que ir. Entonces me parece que los vecinos se empezaron a sentir identificados. Hoy los vecinos en Lomas abren la subcanilla y tienen agua. Los asentamientos tienen agua. Y ¿sabes qué? Además tienen algo que hoy les dice que ellos son poseedores de esa tierra. Porque además no lo hicimos gratis. Se hizo una tarifa social para que todas esas personas que no tienen su título y que nunca podían ni siquiera adquirir, mirad, es una cadena, no solo por eso digo salud, no podían adquirir ni siquiera un crédito en un corralón para poder hacerse una piecita porque no tenían una constancia de dónde vivían. Con una tarifa social en ese relevamiento permitió que se identifique quién vive, dónde vive, y que esa familia tenga un recibo que le llega del servicio que tiene y que lo abona a su nombre. Es una tarifa social, pero paga. Entonces se siente más digno. Y también le sirvió a los establecimientos educativos. Por eso digo, es una cadena y un proyecto muy amplio. Los establecimientos educativos saben de dónde son sus chicos y dónde ir a buscarlos si hay una emergencia. Si a un chico le pasaba algo en una escuela, la escuela no sabía por un asentamiento dónde ingresar. Entonces me parece que cuando hablamos, yo te lo contaría todo esto, pero la experiencia ha sido muy rica. Viajamos a Francia, viajamos a Colombia, hicimos intercambios. Y nosotros nos sentimos orgullosos cuando nos dicen tenemos agua y falta un 5, y sí, falta un 5, siempre falta algo para hacer, pero falta mucho menos de lo que faltaba en ese momento. Pero por supuesto. Cuando vos me decís a nivel nacional, y a nivel nacional hoy, en lo que hicimos en Lomas, te digo, me planto en mi provincia. Por eso te digo, tenemos que ver el tema de salud, de educación, todas las prioridades. Bueno, se trabaja. La articulación. Lo que vos planteás justamente, yo que soy convencida. La respuesta social, económico-social, es un punto de encuentro. Totalmente. Parafraseando, digamos, a Totalmente. nuestro querido compañero, un punto de encuentro de las distintas políticas públicas. Totalmente. Porque no hay respuesta desde un solo sector. La salud es una problemática social que tiene que ver con las condiciones de vida. Y si yo no, digamos, trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población, digamos, no puedo pretender que tenga mejor salud. Entonces, tal cual, y es como vos decís, es un punto de encuentro entre las distintas políticas públicas. Y no puedo pretender que ese chico se desarrolle en una comunidad mejor, no puedo pretender que pueda estudiar y que tenga las condiciones para poder estudiar, menos para que tenga la recreación y el deporte, que es lo que tiene como derecho, y qué es lo que estoy generando como individuo dentro de mi sociedad futuro. Entonces, después me alarmo por los índices de inseguridad. Y después quiero decir, es acá o es allá. No. A ver, hagámonos todos responsables de cada lugar, qué es lo que aportamos y qué es lo que hacemos para mejorar esa calidad de vida. Tal cual. Ese es el punto. Antes de que te darte... quería mandarle un saludo a nuestro querido compañero. Pero por favor, José, corresponde. que está engripado y seguramente nos está escuchando. Bien. Porque... bueno. Sí, José, que se reponga rápido porque...
Recién cumplió años, ¿no? No vayas a hacer cosas que le Entonces está festejando el cumpleaños. Ese es el punto. No. Esta maldad de persona, yo iba a decir otra cosa, pero no. No. Sigue festejando. Está festejando. Está bien. Bueno, José, recuperate. Está bien. Sí, lo que decía Marita es fundamental, ¿no? Acá en la capital también tenemos barrios de emergencia, y se sufre la misma situación. Hay una pérdida fundamental en el reconocimiento de la gente como que tenga un derecho a una vivienda, que tenga derecho a poder ir a un trabajo, que tenga un derecho a poder ser una familia con felicidad. Va a contrapelo lo que decías vos como propuesta, el agua, las condiciones de vida. Ejemplo, pero es... Sí, pero va en contrapelo de lo que pretende este gobierno. Eso totalmente. Entonces, son dos políticas totalmente diferentes. Dos planteos, dos propuestas diferentes. Y a la gente le va a tocar elegir. Nosotros lo que recabamos es esto, que la gente necesita respuestas. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y si nos eligen, obviamente cumplir con lo que para lo cual nos han elegido. Sí, digamos, desde esta concepción de que somos esclavos de un pueblo libre, digamos, no perder nunca ese norte del cual, digamos, hablamos y estamos consustanciados. Y concientizándonos en algo más desde el peronismo, cuando decimos primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres y los nombres. Me parece que le tenemos que Muy bien, Marita, muy bien. Sí. Lo que estuvieron diciendo da como para ir cerrando el programa, ¿no? Porque podemos cantar Vamos a volver y ya estamos. No, pero es importante, es fundamental, ya que las condiciones son, el momento es hoy. Y las condiciones las tenemos que dar, porque la discusión es muy profunda y muy delicada la situación. Uh-huh. Yo, Adriana, te quería decir algo. Quiero mandarle un saludo enorme a todas las compañeras de la rama femenina. Sí. Sé que nos están viendo. Sí. ¿Me puedo sumar? Sí, claro que sí. A nuestras compañeras, a nuestras mujeres, a esas militantes que día a día uno las representa, pero la verdad son las que le dan el condimento, la fuerza, las garras y las ganas para que entre todas podamos seguir. Y la verdad que un abrazo enorme. Y bueno, y decirles que tenemos un desafío muy grande y que estamos a la altura de las circunstancias. Yo estoy convencida que las mujeres somos las que vamos a garantizar ese triunfo y somos las que vamos a forzar que nuestros compañeros entiendan la realidad que estamos atravesando y que se trata de discutir realmente por qué y para quién y para quiénes queremos volver y que entiendan desde ese lugar más sensible pero firme, como lo decía Evita, desde esa firmeza de que somos las que tenemos que garantizar el plato de comida en nuestra casa. Y en eso justo estaba viendo la TAFLOP y me acuerdo de un video que veíamos el año pasado y que algunos no entendían, cuando se pasaba, Guillermo raspaba la olla y aparecía Cambiemos. Este año lo están viviendo muchos hogares. Uh-huh. Nosotros podemos tomarlo a veces hasta con un humor porque lo entendemos, pero lamentablemente ese video hoy lo están viviendo muchos hogares argentinos. Así que me parece que eso es en lo que hay que pensar y en lo que nuestras compañeras tienen que transmitir. La seguridad de garantizar el plato de comida a sus hijos. La seguridad de que no se desarmen más hogares y puedan realmente ellas poder seguir estando al lado de esos chicos criándolo y no que tengan que pasar a ser jefas de hogar porque se destruyen los hogares, porque los compañeros pierden los empleos y se deprimen. Y ellas son las que tienen que salir a trabajar. Entonces la verdad que desde el lugar de una mujer le hablo a nuestras mujeres argentinas y le digo compañeras y mujeres, y para mí son todas compañeras, podés compartir el pan. Tenemos que reventar este año las urnas de votos peronistas. Así que muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a vos por este momento. Yo soy invitado como bueno, vos, le mandamos gracias. Un saludo a Guillermo y podemos terminar diciendo compañera, votá. Seguro. Sí. Peronismo. No te olvides que tenemos que pasar un tema para el día. Vamos a pasar una invitación para el día 23 de mayo, que es martes. El martes 23. El martes 23 a las 6 de la tarde en la Alameda van a dar una charla sobre economía, ciertamente. Guillermo Moreno, el legislador Gustavo Vera y Feletti. Y Roberto Feletti. En directorio 3998, esquina La Carra, así que los esperamos. Y bueno,
nos vamos a... Ahora sí. Los tres nos podemos ir a tomar un... Ya que insiste. un quintín, Ya que insiste. Una previa, se previa. acerca el fin de semana, así que nos vamos a Bolívar 548, a lo de Néstor, y saludos a Guillermo, lo esperamos el próximo viernes, no sé si tanto nosotros, que también lo esperamos, pero fundamentalmente los oyentes, digo por mí. Seguro Pero, que sí. Bueno, y buen fin de semana, y bueno, con la esperanza y la convicción de que vamos a volver. Hasta el próximo Gracias. viernes. Muchas gracias. Buen Gracias fin por de estar semana. y por Gracias, compartir, gracias. que se nos pasó rápido. Bueno, Eso es bueno, Hermoso. eso es bueno. La música que marca tendencia está en On Radio. On Radio.